La mayor obra ferroviaria en Barcelona ha logrado otro de esos hitos ya esperados pero significativos que supone un avance más para verla algún día acabada y abierta al público. La Sagrera sumaba este pasado fin de semana el esperado paso por su interior de los trenes de alta velocidad, un nuevo paso más significativo de lo que parece y que te detallo en este vídeo. Con algo de retraso sobre lo previsto en el organigrama, los trenes de alta velocidad por fin ya circulan por el interior de la futura estación de La Sagrera de Barcelona. Un día donde el primer tren comercial de este tipo cruzó la estación a las 6:22 del domingo 23 de marzo tras 7 meses de pruebas y donde Adif Alta Velocidad ha puesto en servicio 3 vías de ancho estándar destinadas a dar paso a los convoyes del corredor Barcelona-Girona Frontera Francesa, que tienen una media de 34 circulaciones diarias de lunes a viernes y 28 los fines de semana. Además, y en paralelo, se han puesto en funcionamiento 4 vías en la zona de tratamiento técnico de trenes, que ayudarán de forma importante a descongestionar e incrementar la capacidad operativa de la estación de Sants, muy al límite en este sentido y donde este paso se esperaba como agua de mayo. Dos avances, por tanto, que pueden parecer más simbólicos que otra cosa, pero muy relevantes, en una obra que, recordemos, lleva ya muchos años a sus espaldas, algunos de parálisis total, y donde se espera alcanzar una inversión solo en la obra ferroviaria de 1.270 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma, y a pesar de la a veces exasperante lentitud que parece transmitir el ritmo de avances de esta gran obra, los hitos y pasos se siguen dando, y tanto desde la Generalitat como desde el Ministerio de Transportes se asegura que los trabajos en esta mega estación van a buen ritmo, aunque faltan fases tan decisivas como el impulso a la arquitectura de la estación y posteriormente los trabajos de urbanización del entorno, para más adelante acabar la todavía larga y compleja remodelación de todo el área, que como ya hemos contado en varios vídeos cambiará radicalmente, uniendo los barrios colindantes y desarrollando el que será uno de los parques más grandes de la ciudad, de diseño lineal de 4 kilómetros de largo y con una superficie de 40 hectáreas, fases todas ellas aún sin fecha. Adif detallaba que el paso de los trenes de alta velocidad ha sido posible después de completarse la construcción de la mitad de la cubierta de la estación de la Sagrera, la correspondiente a la esquina de Sant Martí de Provençals, y la red de una gran vía general de circulación y 2 vías de apartado en ancho estándar, que incluye la instalación de la catenaria y otros elementos de electrificación, equipos de telecomunicaciones, señalización y seguridad de los sistemas ERTMS y GSM-R. Todo eso sí, aún sin contar con un calendario de apertura, a la espera de tenerlo más certeramente y evitar capítulos bochornosos del pasado, con fechas y calendarios imposibles y que solo sirvieron para sumar hartazgo y malestar entre los ciudadanos. Este pequeño pero significativo avance llega en un momento de tensión en lo ferroviario en Cataluña tras 2 semanas muy delicadas en Rodalies, como hemos contado en anteriores vídeos. La huelga de trabajadores de Renfe y Adif, cancelada parcialmente a última hora y tras varios días finalmente por todos los sindicatos, y una serie de problemas de todo tipo, desde mecánicos, infraestructuras, señalización e incluso caída de rocas o actos de sabotaje muy delicados, que ha llevado a diversas reuniones de urgencia e incluso la convocatoria de varias concentraciones de protesta celebradas el pasado sábado en varios puntos de la red y que llegó a reunir hasta 500 personas en algún caso. Todo además en un momento decisivo para estos servicios en Cataluña, con el traspaso por un lado y con el plan Rodalies 2030 avanzando y con los primeros esbozos e ideas generales dándose a conocer del que será el plan Rodalies 2040, que se espera sea más ambicioso y comience a poner remedio a uno de los principales males de esta red, lo anticuado de muchos tramos y puntos, así como la eliminación de cuellos de botella, plan todavía dando los primeros pasos y que cuando se vaya concretando contaremos al detalle, así como los siguientes capítulos de la mega estación de la Sagrera. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.